Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del Hyundai i20. En esta ocasión es el motor más potente con la microhibridación. Lo hay en tres versiones diferentes. Estaría el 1.2 de 85 caballos, pero es un motor que es atmosférico con 85 caballos muy justito y con cambio manual de 5 velocidades. La versión siguiente sería el 1.0 tricilíndrico, pero tiene turbo, ya anda un poquito más. Ya tenemos cambio manual de 6 velocidades o automático de 7 velocidades. Este motor lo hay normal o microhibridado. Tiene un pequeño motor eléctrico que le va a asistir al arranque y algunas cosillas. Una microhibridación muy básica. Y luego habría una versión más potente que sería la que estamos probando. Serían 120 caballos. Y ese está atado a la versión más alta. En este caso es el acabado Style. Pero el acabado Style dejó de estar hace un par de semanas, por eso estamos en el limbo con este coche, pero sería para la versión N-Line X, ¿no? Y ya nos vamos a bastante más precio del inicial, parte de 12.000 euros y ahora mismo estamos en un coche bastante más caro, pero anda muy bien. El arranque es muy espontáneo y eso es básicamente por la microhibridación. Tenemos regulación de altura de los cinturones de seguridad, punto positivo, porque antes de movernos quiero que más o menos os hagáis una idea del target de coche que es un coche urbano. Tampoco le podemos pedir que vaya a tener una rodadura increíble. También es un coche de precio bastante económico a día de hoy, con los precios locos que tenemos, ¿no? Entonces también hay que estar un poco pensando en el estilo de coche que es y el estilo de gente que va a comprar este coche, que va a querer un coche sencillito, económico, que le lleve de punto A a punto B. Vamos a poner en el navegador un destino, mismamente hasta aquí. Porque básicamente el asistente de velocidad se basa un poco también en el navegador, en la navegación, para que en ciertas curvas o en ciertos lugares baja un poquito más la velocidad. Si es una carretera de 80 y detecta que es una curva, porque en el navegador vamos por ese lugar, detecta esa curva, pues baja un poquito la velocidad. De ruta. Mismamente. Más o menos para que veáis una forma diferente, ¿no? En el cuadro os voy a poner el flujo de electricidad para que veáis cuando recarga. En la parte de abajo vais a poder ver el consumo instantáneo. El consumo medio está ahora mismo 6,8 litros. Entonces vais a poder ver aquí el consumo instantáneo y ahí el flujo de electricidad. Como os decía, en este caso tenemos el 120 caballos con cambio automático de 7 velocidades. Cuando activamos marcha atrás, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, que todo esto, lo malo es que te obliga a ir al acabado más alto. O sea, Hyundai no tiene equipamiento extra, es decir, tienes el acabado y tienes el motor y no puedes añadirle nada más, ni accesorios, ni extras, ni funciones a mayores. Entonces es un fastidio porque te obliga un poco a moverte entre acabados, ¿no? Primer detalle, es un coche que para callejear por ciudad, por callejuelas y demás, es un coche que mide muy poquito, mide casi nada más de 4 metros de largo. Es un coche muy estrecho, es un coche que el tacto del volante es como muy blando, prácticamente no transmite sensación de conducción ni nada, pero tampoco es lo que busca alguien que se vaya a comprar este estilo de coche, ¿no? Lo que busca es que lo lleve de punto A a punto B. Y es un coche muy maniobrable, muy maniobrable. Tiene una potencia que sorprende un poco porque sí que es cierto que tarda un poquito en responder, ¿no? En algunas ocasiones, pero sí que en algún momento, en cuanto genera potencia, la verdad es que no está nada mal la potencia que da este coche. Es cierto que es el de 120 caballos, el de 100 caballos no creo que genere tanto, pero aún así, para el día a día y el coche que es, yo creo que está suficiente. Por eso os digo yo, el 1.2 atmosférico lo veo muy justito, muy justito. Yo entre 4 cilindros y este me voy a este. Y si aceleramos, como en todos los tricilíndricos, al principio hace un montón de ruido y luego en cuanto metes sexta, séptima, ya ni lo notas.
Dinámicamente yo el único punto que le vería así un poco más flojo es que no absorbe tanto las imperfecciones de la carretera como otros coches, ¿no? Por eso os digo que este coche es un coche pensado para entornos urbanos. Ahora mismo estoy sintiendo en el suelo pues las vibraciones de la carretera, siento un poco todo, más de lo normal que en algunos otros coches. Pero en general es que es eso, si nos enfocamos en el día a día, está muy bien. Pros y contras de este coche, ¿vale? El pro es el precio, que para el entorno que es está muy bien. Las contras es que te obligan a coger ciertos motores con ciertos acabados, entonces es un poco fastidio ese aspecto. Que las versiones intermedias no le puedas añadir ciertas opciones. Bueno, la suspensión, a ver, el asiento es un punto muy positivo, porque parece que no, pero los asientos sujetan muy bien, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y eso hace una conducción súper cómoda. Pero ya en un acabado intermedio ya empezamos a tener un coche con cierto equipamiento que nos sorprende un poco para el coche que es, para el estilo que es, lo pequeñito que es, lo urbano que es. Entonces sí que es cierto que hay algunos equipamientos que, como por ejemplo el control de velocidad adaptativo, sí que es un poquito más brusco que a lo mejor en algunos otros coches que hemos probado últimamente, ¿no? Pero tiene control de velocidad adaptativo, tiene asistente de mantenimiento en línea que nos obliga a ir a un acabado muy alto. No es el mejor del universo porque básicamente cada vez que toco una línea pita, y claro, no te asiste tanto como para girar, pero sí que te pita bastante. Pero para el entorno de ciudad creo que es suficiente. Creo que no me iría a un acabado muy alto porque no es necesario. No es necesario porque tú en un entorno de ciudad no necesitas el asistente de mantenimiento en línea. No es algo necesario. El control de velocidad adaptativo está bien. Por ejemplo, ahora mismo está regulando la velocidad con la distancia y todo. Yo no estoy tocando ni el acelerador ni el freno. Está él haciéndolo todo. Marchas y todo. Yo no toco nada. Entonces, esto para el día a día se hace súper cómodo, ¿no? La caja de cambios. La caja de cambios es un pelín lenta en ciertos aspectos, pero para el 99% de la gente es una caja de cambios bien. Tiene modo secuencial, podemos girar a la derecha, a la izquierda y podemos cambiar manualmente. Entonces, si en algún momento puntual quieres poner una marcha, reducir o lo que sea, lo puedes hacer tú manualmente y lo hace. Y la verdad, sorprende cómo puede actuar en algunas cosas este coche. Es un coche que me sorprendió muchísimo en muchos aspectos. Primero, en equipamiento. Es un coche que me sorprendió la cantidad de equipamiento que tiene para el coche que es. Es un coche que me sorprendió en potencia. No me lo esperaba con tanta potencia como la que tiene. Sí que es cierto que hace un poquito de ruido, pero es cierto que ahora vamos a hacer ahí una aceleración y volveréis a ver que la respuesta es muy buena. Es decir, si queremos una respuesta, vamos a ponerlo en modo Sport para que veáis que baja un poquito más de marchas. ¡Wow! He sentido como que aceleraba como mucho más rápido, ¿no? El tacto del pedal es mucho más sensible. Si pisamos a fondo, a ver, no dejamos de estar en un cochecito con un motor tricilíndrico de 1000 centímetros cúbicos, ¿sabéis? Creo que en general está muy bien en ese aspecto. Entonces, ¿quejas que le pondría a este coche? Yo creo que casi ninguna, porque básicamente tampoco te vas a poner a quejar de los plásticos duros, ¿no? Siendo el estilo de coche que es. Y aún por encima, los plásticos están en la mayoría de las ocasiones bien acabados. O sea, creo que en general no tiene grandes fallos. Los acabados de la parte delantera, los diseños, el diseño del coche en general. La capacidad de maletero, la capacidad de las plazas traseras,
De hecho, en la revisión en profundidad lo comparo incluso con el Clase C en algunos aspectos, ¿no? El tamaño de las plazas traseras es más grande que un Clase C. Las plazas delanteras andan ahí. El maletero es bastante amplio para estar hablando de esos 4 metros de tamaño, ¿no? Entonces, si yo me tuviera que comprar un i20, como os decía, no me iría a una versión alta, ¿no? Porque el estilo de coche que es, tampoco me voy a necesitar muchas de las cosas que tiene la versión alta. Me quedaría con un acabado, por ejemplo, el Tecno, ¿no? El acabado Tecno es un acabado bastante bueno en relación precio, motor que te obliga a poner y el equipamiento. Entonces yo me quedaría con el Tecno. Tienes un coche bastante bien. Ruido aerodinámico, un poquito en la zona del retrovisor, pero nada más. Sí que la rodadura no es tan fina, a lo mejor como en otros coches, como un coche premium, pero un coche premium vale el doble. Y bueno, hay gente que tampoco es tan puntillosa en la rodadura, ¿no? ¿A qué me refiero con la rodadura? Pues notas un poquito como vibra la chapa en el suelo, notas un poquito más las imperfecciones de la carretera, notas un poquito más las vibraciones de la carrocería, y eso, pues hombre, un coche premium lo filtra todo perfectamente, y este no tanto, pero no deja de ser un cochecito urbano y lo que es. ¿Veis a lo que me refiero? Está moviendo él el volante. No es que esté yo tocando el volante, está tocándolo él, y lo toca de tal manera que toca las líneas. Entonces es un poco en plan de, si está haciéndolo él y toca las líneas, mal vamos. Así que no me compraría este coche por el asistente de dirección, ¿vale? Con eso os lo digo todo. Sí que es cierto que el consumo medio de este coche ahora mismo está en 6,7. A la mañana estaba en 6,9, 6,8 y estoy bajándolo. Yo creo que este coche va a andar entre el 6 y el 6,5 de consumo. No debería haber problema en tenerlo entre el 6 y el 6,5 de consumo. No deja de ser un consumo más o menos alto para ser un motorcito como lo que es, ¿no? Pero bueno. Pero me sigue sorprendiendo la potencia del coche, ¿no? Vamos a 80, le pisamos. La recuperación es buena. En momentos puntuales es muy buena. Hace un poquito de ruido el motor, pero en potencia yo creo que no hay queja. Incluso el de 100 caballos, porque el de 100, sabiendo que es el de 120, el de 100 caballos tiene que ir muy bien igualmente. Pero para estos entornos, este es un coche ideal. O sea, es un coche perfecto. Tamaño pequeño, responde bien, tarda un par de segundos en responder, pero bueno, responde bastante bien. Y para aparcar es un coche ligero con un tacto de volante muy blandito, entonces aparcar súper cómodo con este coche. 4 metros, es un coche pequeñito y muy bien. La verdad que es un coche que me sorprendió mucho, me gustó mucho de lo que me imaginaba a lo que realmente es. Es un coche que sorprende bastante en muchos aspectos. Tiene ese pequeño problema del acabado, de los motores y demás, pero como en todos los Hyundai, ¿no? Es buscar el punto entre acabado, motor, que sea el idóneo. Así que nada, creo que está muy bien para ser un coche urbano, para ser un coche útil y de precio más o menos accesible. Chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!